Me dijeron que le pidiera dinero a mi hija. Mi propio hijo tenía 12 millones de euros en una cuenta bancaria, y su madre me dijo que fuera a pedirle dinero a la profesora de colegio. Ese es el tipo de frase que se te queda en el pecho como una piedra que te acabas de tragar entera. No le contesté nada a Carmen esa noche. A mis 58 años, simplemente me quedé sentado en silencio. Pero quiero que entendáis algo antes de contaros el resto de esta historia. Esto no trata sobre el dinero. No realmente. Es una historia sobre quién está a tu lado cuando ya no te queda nada que ofrecerles. Dejadme retroceder un poco. Vivo en una pequeña casa de 3 habitaciones a las afueras de Navalcarnero, en Madrid. El tipo de casa que compras cuando eres joven y piensas que algún día la venderás para mudarte a un chalet mejor. Eso nunca ocurrió. La pintura se está desconchando en la barandilla del porche. Y llevo 2 años queriendo arreglar el canalón del lado este de la casa. Era un martes por la tarde a finales de julio, con tanto calor que las chicharras ni siquiera se habían callado al caer la noche. Yo estaba sentado en la mesa de la cocina con un montón de cartas que no quería abrir. Un aviso de corte de luz de Iberdrola por impago, una carta de la compañía de seguros que ya sabía que no traía buenas noticias, porque las buenas noticias no llegan en sobres tan gruesos. El teléfono móvil de Carmen sonó sobre la encimera. Vi cómo le cambiaba la cara por completo. Me refiero a que cambió como si alguien hubiera encendido un interruptor detrás de sus ojos. Ahí está. Pensé. La única sonrisa que veo últimamente en esta casa, y ni siquiera es para mí. Ricardo. Cariño. Prácticamente lo cantó. Madre mía. Cuéntamelo todo. Yo dejé mi taza de café sobre la mesa. Le pregunté si era Ricardo y le pedí que me dejara saludarle un segundo. Ella ni siquiera me miró. Me dio la espalda, girando todo su cuerpo como si yo fuera una corriente de aire frío entrando por una ventana que necesitaba cerrar. Y caminó hacia el salón. Una cuenta de 12 millones de euros. Ricardo, estoy tan orgullosa de ti. Cariño, de verdad que lo estoy. Ya sabes que esa mente para los negocios te viene directamente de mi lado de la familia. Tu abuelo podría haberle vendido hielo a un esquimal. Que en paz descanse. Me quedé allí sentado escuchando a mi mujer, con la que llevaba 31 años casado, hablar con nuestro hijo como si acabara de curar una enfermedad terminal en lugar de cerrar un trato de ventas. No digo esto por resentimiento. Lo digo porque es la verdad y porque necesitáis entender cómo era la normalidad en mi casa antes de contaros lo que pasó después. Finalmente colgó el teléfono, todavía sonriendo. Volvió a entrar en la cocina y la sonrisa se le borró de la cara en el instante en que me miró, como si se hubiera quitado una máscara. Me dijo que a Ricardo le iba muy bien. Le dije que me alegraba mucho. Y lo decía en serio. Pasara lo que pasara entre ese chico y yo, nunca le deseé ningún mal. Carmen no dijo nada más. Simplemente deslizó la factura de Iberdrola por encima de la mesa hacia mí. No me preguntó cómo estaba. No me preguntó por esa tos que arrastraba desde hacía 3 semanas y que yo le echaba la culpa a la alergia y al aire seco del verano. Solo me dijo que solucionara eso antes de que nos cortaran la luz otra vez. Ese otra vez sonó como si fuera un patrón. Como si el problema y la carga en esa casa fuera yo. Ahora es cuando se supone que debo hacer que parezco mejor de lo que soy. Y no voy a hacer eso. Voy a contaros la verdad. Porque la verdad es mucho peor que cualquier cosa que pudiera inventarme. Hace 10 años, yo no era un inútil que se jugaba los ahorros de la familia en las tragaperras o en el casino. Era un inversor inmobiliario. Uno modesto. Nada espectacular. Pero se me daba bien. Compré unas 25 hectáreas de terreno rústico más allá de Villamanta, unas tierras que iban a quedar justo en el trazado de la futura ampliación de la autovía. Todo el mundo decía que había sido muy inteligente.
Carmen solía presumir de ello en las cenas con los amigos. Entonces, un viejo depósito subterráneo de combustible de una finca vecina se rompió, el gasoil se filtró en el acuífero antes de que nadie se diera cuenta de lo que había pasado. Mis tierras, esas 25 hectáreas en las que había invertido todo lo que teníamos, quedaron bloqueadas bajo una orden de limpieza y cuarentena del Ministerio de Medio Ambiente antes de que pudiera mover una sola piedra. No podía venderlas. No podía construir, no podía hacer absolutamente nada con ellas, excepto pagar el impuesto de bienes inmuebles cada año y ver cómo mi historial crediticio se iba por el desagüe. Los bancos me cortaron las líneas de crédito. Mi socio me dejó tirado, y Carmen nunca me preguntó cómo me sentía. Solo me preguntó cómo iba a solucionarlo. De eso hace 10 años. Desde entonces, conduzco una carretilla elevadora en un centro logístico cerca de Getafe. Trabajo 6 días a la semana, casi todos los meses. Y vuelvo a casa oliendo a cartón y a gasoil. Y en algún momento de todo ese proceso, mi hijo cumplió 21 años y decidió que toda su vida de joven adulto se había arruinado porque su padre no podía pagarle el viaje de fin de carrera a Punta Cana con sus amigos. Nunca me perdonó eso, ni una sola vez. Ni siquiera después de que le explicara lo del vertido tóxico. En su mente, yo había jugado a ser empresario y había perdido. Y él estaba pagando las consecuencias. Siempre pensé que a lo mejor necesitaba un villano al que culpar. Mi hija es diferente. Marta tiene 26 años y es profesora de 4º de primaria en un colegio de Alcorcón. A unos 20 minutos en coche. Desde aquí, tenía 16 años cuando ocurrió lo del desastre ecológico, lo suficientemente mayor como para recordar el nivel de vida que solíamos tener, lo suficientemente joven como para verme reconstruir algo de la nada, en lugar de quedarse llorando por lo que habíamos perdido. Vino a casa 2 noches después de aquella llamada telefónica con Ricardo, trayendo un tupper de pollo al ajillo con arroz, mi plato favorito, tal y como lo preparaba mi propia madre, con mucho ajo y un toque de laurel, y no dijo ni una palabra sobre dinero, facturas o los 12 millones de su hermano. Simplemente dejó el tupper sobre la mesa, me dio un beso en la frente y me preguntó si todavía seguía con esa tos, llamándome viejo en tono de broma. Le dije que era solo alergia. No me creyó. Nunca lo hacía. Me dijo que el jueves iba a ver al doctor Fernández y que no discutiera con ella. No discutí. No tenía mucho sentido discutir con Marta. Había heredado su cabezonería de alguien y yo sospechaba que era de mí. El doctor Fernández no sonreía cuando volvió a entrar en aquella consulta del ambulatorio. Me dijo que no iba a dorarme la píldora. Dejó la carpeta sobre la mesa como si pesara 20 kilos. Me explicó que la masa en mi pulmón era operable. Esa era la buena noticia. Pero tenía que extirparse pronto. En cuestión de semanas, no de meses. Ahí estaba. Pensé. El golpe de gracia. Le pregunté qué debíamos hacer y me dijo que la Seguridad Social tenía una lista de espera de casi 5 meses para esa intervención específica. Me explicó que 5 meses era demasiado tiempo para un tumor de ese tipo, pero que si iba por lo privado, podían operarme la semana siguiente. Fue entonces cuando me mandaron al mostrador de la clínica privada con la que colaboraban. La chica de administración parecía de lo más incómoda, cuando me explicó que mi seguro médico básico tenía una carencia para esa cirugía exacta. Tenía que pagar de mi bolsillo antes de que me pusieran en la agenda de quirófano. Eran 3.500 euros. Me dijo que podía mirar un plan de financiación, pero que el equipo quirúrgico necesitaba el depósito antes de reservar el quirófano. Política del hospital privado. 3.500 euros. ¿Queréis saber algo gracioso? Yo solía ganar más que eso
en una sola semana antes del desastre de las tierras. Ahora estaba sentado en mi coche en el aparcamiento. Un viejo Seat Toledo, que apenas se mantenía de una pieza. Hice los cálculos de 6 maneras diferentes, y cada una de las veces el resultado era el mismo. No tenía ese dinero. Mi crédito seguía estando en la lista de morosos por las deudas del terreno. Ningún banco me iba a conceder un préstamo. Pensé en esos 3.500 euros, y luego pensé que tenía un hijo con 12 millones en una cuenta bancaria. Me dije a mí mismo que no le llamaría. Me lo repetí durante 2 días enteros. Luego le llamé de todos modos, porque eso es lo que hace un padre. Te tragas el orgullo. Llamas a tu hijo y rezas para que, en el fondo, siga habiendo algo de humanidad en él. Lo cogió al cuarto tono y pude escucharlo enseguida. El tintineo de las copas. Alguien riendo a carcajadas. La voz de una mujer diciendo algo sobre pedir otra botella de vino. Me preguntó si no podía esperar. Que estaban en un restaurante del barrio de Salamanca, celebrando la cuenta de los 12 millones. Le dije que necesitaba hablar de algo grave. Hubo un sonido ahogado, como si hubiera tapado el teléfono con la mano. Y luego me dijo que me daba 1 minuto. Le conté todo. La masa en el pulmón, la cirugía de urgencia, la lista de espera, la clínica privada y los 3.500 euros que necesitaba para el final de la semana. Hubo una pausa larga. Lo suficientemente larga como para que, por un estúpido segundo, pensara que tal vez iba a ayudarme, pero su voz se volvió plana y fría. Me dijo que se había pasado 10 años trabajando sin parar para salir del agujero en el que mis malas inversiones habían metido a esta familia. Me preguntó si de verdad pretendía que echara a perder su comisión en otro de mis desastres. Le intenté explicar que no se trataba de las tierras, que era una cirugía a vida o muerte, pero él me cortó. Me dijo que yo mismo me lo había buscado, que siempre lo hacía. Y me sugirió que le pidiera al hospital que me financiara la operación a plazos. Hubo un silencio de 4 segundos. Y luego, en un tono más bajo y más cruel, me dijo que ahora tenía una reputación que proteger, que no podía seguir cargando con mi peso muerto. La línea se cortó. Así sin más. Mi hijo me colgó el teléfono mientras yo estaba sentado en el aparcamiento de un hospital con una sentencia de muerte en el pecho, solo para poder volver a su copa de vino. Lo siguiente que hice fue llamar a Carmen. Le conté todo y le pregunté si podía hablar con él. Tal vez ablandarle un poco. Me gritó que no se me ocurriera arruinarle ese momento a Ricardo. Me echó en cara que nuestro hijo había trabajado muy duro para alejarse de mis fracasos. Luego me dijo que Marta tenía un trabajo estable como funcionaria y que se lo pidiera a ella. Colgué y me quedé sentado en mi coche en aquel aparcamiento durante muchísimo tiempo. No lloré. Para entonces ya había superado la fase de llorar. Solo me quedé pensando en cómo un hombre podía trabajar toda su vida para darle todo a su familia y acabar solo en un Seat Toledo haciendo unas cuentas matemáticas que nunca cuadraban. Me reuní con Marta en una cafetería de carretera en la Nacional 5, 2 días después. El típico sitio con sillas de aluminio y una camarera que te llama cielo. No tenía planeado decírselo. De verdad que no. Iba a sonreír, comerme mi pincho de tortilla y dejar que pensara que todo estaba bien. Pero ella lo supo antes de que yo dijera una sola palabra. Siempre lo sabía. Dejó el tenedor sobre la mesa y me exigió que le contara qué pasaba en ese mismo instante. Así que se lo conté. Y quiero que entendáis lo avergonzado que estaba. Avergonzado de estar sentado frente a mi hija de 26 años, una profesora de primaria que no tendría más de un par de miles de euros a su nombre, a punto de pedirle un dinero que su propio hermano me había negado sin pestañear. Ni siquiera pude articular las palabras.
No terminé la frase. Marta metió la mano en el bolso y dejó un sobre la mesa. Luego giró la pantalla de su teléfono para que pudiera verla. Era una notificación de una empresa de microcréditos rápidos por Internet. Aprobado. 1.500 euros. Me dijo que dejara de hablar. Tenía los ojos llorosos, pero la voz no le temblaba en absoluto. Me explicó que ahí dentro había 2.000 euros en efectivo, porque había vendido su coche esa misma mañana. Se me hizo un nudo en la garganta. Le pregunté si había vendido su coche. Me contestó que los coches se pueden reemplazar, pero que yo no. Cruzó la mesa y me agarró la mano con fuerza, de esa forma en la que agarras algo que no vas a soltar jamás. Me dijo que cogería el autobús interurbano para ir al colegio durante una temporada, que no pasaba nada, que probablemente necesitaba hacer más ejercicio. Me eché a llorar en aquella mesa delante de la camarera y de la mitad de los clientes que almorzaban en ese bar de carretera. Y mi hija, la que no tenía 12 millones de euros, la que nadie presumía por teléfono. Me cogió de la mano sobre una mesa de formica y me prometió que todo iba a salir bien. Ella era la única que me veía de verdad. La única que siempre me había visto. No tenía ni idea. Sentado en aquella cafetería, de lo mucho que iba a importar ese momento, no tenía ni idea de lo que seguía aguardando en esas 25 hectáreas de tierra muerta pasadas las afueras de Villamanta. Pero esa es la siguiente parte de la historia. Una carta llegó al piso de mi hija mientras yo todavía me recuperaba de la cirugía que casi no pude pagar. Y valía más que cada euro que mi hijo se negó a darme. Dejadme que os lleve primero a la mañana de la operación, porque necesitáis entender lo que me costó llegar hasta esa carta. Me llevaron a preoperatorio a las 6 de la mañana de un jueves, a principios de agosto, y lo último que recuerdo antes de que la anestesia me hiciera efecto fue la cara de Marta, muy cerca de la mía, con sus manos apretando mis dedos. Me dijo que iba a salir bien. Llamándome viejo otra vez, me dijo que ya les había advertido a las enfermeras que yo era terco como una mula y que ellas le habían contestado que eso era bueno, porque la gente testaruda se cura más rápido. Me pregunté dónde había aprendido a ser tan valiente. 26 años y más firme de lo que yo había sido en toda mi vida. Luego se apagaron las luces. Me desperté 11 horas después con un tubo en la garganta y un dolor en el pecho, como si me hubieran aparcado un camión encima. El doctor Fernández pasó por allí esa misma tarde, todavía en pijama de quirófano. Y recuerdo que se acercó para que pudiera oírle por encima del pitido del monitor. Me dijo que lo habían sacado todo, con márgenes limpios, y que lo había hecho muy bien. No lloré. No tenía energía para llorar. Solo me quedé tumbado pensando en el coche de Marta, aparcado en algún concesionario de segunda mano con el nombre de otra familia en los papeles, y pensé que ella me había comprado esa vida, ni el hospital público, ni la mutua privada. Mi hija me había salvado la vida con un préstamo usurero y un coche que necesitaba para ir a trabajar. Me prometí a mí mismo que iba a arreglar aquello, sin importar el tiempo que me llevara. Me daba igual si tenía que esperar a tener 80 años. Iba a solucionarlo. No tenía ni idea de lo pronto que iba a poder cumplir esa promesa. Pasé las 2 semanas siguientes recuperándome en el sofá cama de Marta, porque mi casa estaba vacía la mayor parte del día. Carmen ni siquiera me había mandado un mensaje de WhatsApp para preguntarme cómo había ido la operación. Y yo no estaba dispuesto a quedarme solo en una casa silenciosa, escuchando mi propia máquina de respiración. El piso de Marta era pequeño, de una sola habitación, cerca de la estación de tren, el típico lugar donde puedes escuchar la televisión del vecino de arriba a través del techo. Había pegado el horario del autobús interurbano en la nevera con un imán, justo al lado de una foto de nosotros, 2 de un verano en la playa, hace muchos años. Yo miraba ese horario de autobús todas las mañanas,
Todos y cada uno de los días pensaba en que ella estaba ahí fuera, esperando en la marquesina a las 6:40 de la mañana con el frío del amanecer, porque había vendido su coche por mí. Y mientras tanto, Ricardo conducía un Audi de renting hacia un asador de lujo para celebrar un bono que se fundiría en 6 meses. Ese pensamiento me pesaba en el pecho mucho más que la cicatriz de la cirugía. Ella volvía del colegio todas las tardes, oliendo a rotuladores de pizarra y a comida de comedor escolar, me revisaba la incisión y me calentaba algo sencillo para cenar. Mi Marta no era una gran cocinera, pero lo intentaba con todas sus fuerzas. Luego se sentaba conmigo a ver cualquier serie policíaca que dieran en la televisión, y ni una sola vez, en ningún momento, se quejó. Nunca sacó el tema del coche. Nunca me preguntó cuándo iba a devolverle el dinero. Esa es la diferencia. Pensaba yo al verla quedarse dormida, sentada en una silla de la cocina. Todavía con la ropa de trabajar, Ricardo da porque quiere reconocimiento. Marta da porque ni siquiera lo considera dar. Para ella, y simplemente amor, pura y llanamente. Fue un martes, 16 días después de la cirugía, cuando el cartero llamó a la puerta, en lugar de dejar el aviso en el buzón. Marta estaba en el colegio. Abrí la puerta en bata, todavía moviéndome despacio, con las costillas doliéndome en cada paso. El cartero me dijo que traía correo certificado y necesitaba una firma. Eran 2 cartas, una de un remitente que no reconocí al principio, Desarrollos Inmobiliarios Golf, y otra con un sello que conocía perfectamente porque llevaba 10 años recibiendo notificaciones de ellos. El Ministerio para la Transición Ecológica. Pensé que sería otra actualización inútil. Otros 6 meses de nada. Otra carta modelo diciéndome que la descontaminación seguía en curso, que no tocara la propiedad, que no construyera, que no vendiera y que casi ni respirara cerca de allí. Estuve a punto de no abrirla en ese momento. Casi la dejo en la encimera para volver al sofá. Pero algo me impulsó a sentarme en la pequeña mesa de la cocina de Marta y rasgar el sobre. La leí 2 veces, luego una tercera vez más, despacio porque no daba crédito a mis propios ojos. Estado de remediación completado. Terreno liberado de la supervisión ambiental con fecha efectiva del 14 de julio. Terminado. 10 años. 10 años pagando el IBI por unas tierras que no podía tocar. 10 años con mi nombre en registros de morosos. 10 años con mi propia mujer, mirándome como si yo fuera una mancha para la familia. Y ahí estaba, en blanco y negro, listo, liberado, limpio. Dejé esa carta sobre la mesa como si fuera a explotar si la movía demasiado rápido. Luego, abrí la segunda. Resultó que, mientras mi terreno había estado bloqueado bajo orden ministerial, la famosa ampliación de la autovía a la que lo había apostado todo hacía 10 años por fin se había aprobado. Y pasaba justo por el límite de mi propiedad, 25 hectáreas que solían ser un secarral, sin valor con una balsa de gasoil debajo. Ahora estaban a menos de medio kilómetro de un nuevo enlace de carreteras. El terreno ahora era urbanizable, clasificado para uso comercial, rodeado exactamente por el tipo de expansión urbanística que yo había predicho una década demasiado pronto. La carta era una oferta de compra, una oferta real y formal, con números reales detrás. No un simple tanteo a la baja. 15 millones de euros en efectivo, con firma ante notario, en 30 días. Leí ese número probablemente 20 veces. Me gustaría deciros que grité de alegría y corrí por aquel pequeño piso como un loco, pero no lo hice. Me quedé completamente inmóvil. 15 millones de euros. Pensé. Y hace 3 semanas estaba llorando en un bar de carretera porque no podía reunir 3.500.
Levanté la vista y mis ojos fueron a parar directamente a ese horario de autobuses pegado en la nevera. A la letra de mi hija en la esquina, apuntando a qué hora pasaba el primero, porque a sus 26 años había tenido que aprenderse de memoria una nueva ruta de transporte público para salvarle la vida a su padre. Ella está ahí fuera ahora mismo. Pensé. De pie en una parada de autobús, tragando el calor y el polvo de Madrid, y yo estoy aquí sentado, sosteniendo 15 millones de euros. Ese fue el momento en el que algo dentro de mí se volvió silencioso. Frío y extremadamente claro. No llamé a Carmen. No llamé a Ricardo. Quiero que recordéis esto porque es muy importante para lo que viene después. Nunca le oculté este dinero a nadie. Simplemente no vi ni una sola razón para avisar a personas que ya me habían dejado claro, con sus propias palabras, que mis problemas no eran sus problemas. ¿Por qué iba a llamarles yo a ellos cuando hace 3 semanas me demostraron de quién era yo el problema? Cogí el teléfono y llamé a otra persona. Lorenzo era mi abogado y gestor desde antes del desastre ecológico. Fue uno de los pocos profesionales que no me dio la espalda cuando todo se vino abajo. Principalmente porque siempre le pagué lo poco que podía. Religiosamente y a tiempo, Lorenzo se sorprendió al escuchar mi voz y me preguntó cómo me encontraba tras la operación. Le dije que necesitaba que revisara unos documentos legales para mí ese mismo día. Algo en mi tono debió indicarle que no era una simple llamada de cortesía. Me preguntó qué estaba pasando. Le conté todo. La liberación del ministerio, la oferta de la constructora y la cifra. Hubo una pausa tan larga al otro lado de la línea que pensé que se había cortado la llamada. Finalmente, Lorenzo me dijo que 15 millones lo cambiaban todo. Le respondí que sabía que lo cambiaba todo. Mirando una vez más el horario del autobús en la nevera, le dije que precisamente por eso necesitaba que sacara otro documento del archivo antes de hacer ningún movimiento con esa oferta. Le pregunté si recordaba unas escrituras que Carmen le había pedido redactar hacía unos 5 años. Lorenzo se quedó callado de nuevo. Me preguntó si me refería a la separación de bienes y liquidación de gananciales, la que Ricardo había insistido en hacer. Le confirmé que esa era exactamente la que quería. Lorenzo me dijo que la recordaba muy bien, que en su momento le advirtió a Carmen que no le gustaba la idea, pero que ella fue muy insistente y estaba en su derecho legal de protegerse dada mi situación de deuda. Me preguntó si quería que sacara la escritura original. Le pedí que la sacara y me leyera palabra por palabra lo que decía, sin omitir ni una coma, porque, si yo recordaba bien aquel documento, Carmen no solo se había protegido de mis fracasos, había renunciado legalmente a cualquier derecho sobre lo que pasara con esas tierras, fuera bueno o malo. Lorenzo me devolvió la llamada 2 horas después. Podía escuchar el crujir de los folios al otro lado. Me dijo que iba a leerme la cláusula operativa. Doña Carmen, en este acto, renuncia, expresa e irrevocablemente a cualquier reclamación, derecho o participación, presente o futura, legal o económica, sobre la finca rústica situada en el término municipal descrito en este documento. Esto incluye cualquier beneficio, plusvalía o valor que pudiera generarse en el futuro sobre dicha propiedad. Sea cual sea la causa de dicho aumento de valor, le repetí la frase a Lorenzo muy despacio. Sea cual sea la causa. Le pregunté si esa capitulación matrimonial significaba lo que yo creía que significaba. Lorenzo me confirmó que significaba exactamente lo que redactaron hace 5 años. Me explicó que ella quería proteger la casa familiar y sus ahorros, así que disolvió la sociedad de gananciales. Se quedó con la casa como un bien privativo suyo.
y me obligó a adjudicarme el 100% de aquellas tierras endeudadas como mi único bien privativo. Lorenzo me aseguró que el acuerdo era legalmente vinculante desde el día que lo firmamos ante notario. Pasara lo que pasara con esas tierras ahora, fuera malo, bueno, o una venta de 15 millones de euros. Ella había renunciado por escrito a cualquier reclamación legal sobre ellas. Le recordé a Lorenzo que Ricardo fue quien la empujó a hacerlo, quien organizó la reunión en la notaría. Casi me eché a reír. Aunque en el fondo no le veía la gracia por ninguna parte, él le dijo a su madre que era un movimiento inteligente. Le dijo que así protegería sus cuentas si algún día el banco embargaba el terreno por mis impagos. Lorenzo suspiró profundamente al otro lado del teléfono. Me dijo que, efectivamente, había sido un movimiento muy inteligente. Solo que no en la dirección que el chico pensaba. Me quedé allí, sentado en la mesa de la cocina de Marta, con el sol de la tarde entrando por las finas persianas del bloque de pisos, y por primera vez en 10 años, sentí algo en el pecho que no era vergüenza ni culpa, era claridad absoluta. Le dije a Lorenzo que quería aceptar la oferta de la constructora. Le pedí discreción absoluta. No quería que nadie, excepto él y yo, lo supiera hasta que estuviera cerrado. Ni Carmen, ni Ricardo. Especialmente, no Carmen ni Ricardo. Miré por última vez el horario del autobús de Marta. Le pedí a Lorenzo que redactara lo que hubiera que redactar. Quería cerrar la venta y, al mismo tiempo, crear una estructura financiera blindada, una donación irrevocable en vida a nombre de Marta. Lorenzo se quedó sin palabras por un segundo y me preguntó si hablaba de todo el dinero, de los 15 millones íntegros. Una vez pagados los impuestos y las deudas, mi voz no tembló, ni un poquito. Y eso fue lo que más me sorprendió aquel día. Le expliqué que mi hija había vendido su coche por mí, que había pedido un crédito rápido con unos intereses usureros para que pudieran operarme, que llevaba 2 semanas cogiendo el autobús al amanecer para que yo tuviera un lugar donde curarme. Tuve que detenerme porque se me había cerrado la garganta. Le conté que, mientras tanto, mi hijo me había dicho que pidiera financiación al hospital y mi mujer me había exigido que no estropeara la fiesta de celebración de su niño. Así que no iba a dividir el dinero en 3 partes iguales por aparentar ser justo. La justicia ya se había repartido hacía 3 semanas en un bar de carretera de la Nacional 5. Y solo una de mis hijas se presentó a la cita. Lorenzo me dijo que lo entendía perfectamente y que tendría los documentos listos para el viernes. Le pedí un último favor. Le dije que no pusiera mi nombre en las escrituras de la casa que le iba a comprar a Marta. Quería que estuviera a su nombre desde el primer minuto. No quería que quedara ni un solo resquicio legal por el que alguien pudiera pelear después. Lo quería hermético. Lorenzo me prometió que sería impenetrable. Colgué el teléfono y me quedé un buen rato en silencio en aquel pequeño piso, escuchando el zumbido de la nevera, mirando ese papelito sujeto con el imán del colegio. Pensé que acabarían enterándose y que, cuando lo hicieran, no iban a venir aquí a preguntarme cómo me encontraba de salud. Iban a venir exigiendo dinero, porque eso era en lo que se habían convertido, o quizás lo que siempre habían sido. No me equivocaba en absoluto. Quiero que os quedéis con ese pensamiento, porque fue exactamente lo que pasó, pero no de la forma que yo esperaba ni por la razón que imaginaba. Yo creía que Ricardo y Carmen aparecerían porque se habían enterado de lo del terreno, pero cuando llamaron a la puerta de Marta 8 días después, aún no sabían nada de eso. Aparecieron porque Ricardo estaba ahogándose en un problema financiero que él mismo había provocado y necesitaba dinero con tanta desesperación que estaba dispuesto a entrar en el único sitio que había jurado no pisar jamás, el dormitorio temporal de su pobre y avergonzado padre.
en el sofá cama de su hermana, no tenía ni idea de lo que se iba a encontrar allí. Carmen tampoco. Pero yo sí. Había tenido 8 días para prepararme. 8 días es el tiempo que pasó entre que colgué con Lorenzo y escuché aquel primer golpe violento en la puerta de Marta. 8 días para poner en orden mis documentos, firmar ante notario lo que había que firmar y convivir con la sensación más extraña que había sentido en una década. Paciencia. Y la verdad es que no dolía. Me gustaría deciros que pasé esos 8 días ensayando un discurso grandioso. No lo hice. Principalmente me dediqué a curarme. Caminaba un poco más lejos cada mañana. Me sentaba en el pequeño balcón de Marta por las tardes a ver cómo se ponía el sol sobre el aparcamiento, pensando en unas 25 hectáreas de tierra que finalmente, después de 10 años, habían dejado de castigarme. Entonces llegó ese miércoles por la tarde, y alguien aporreó la puerta como si quisiera sacarla de las bisagras. La voz de Ricardo gritaba, exigiendo que le abriera, diciendo que sabía que yo estaba allí dentro. Sonaba fuerte, pero desgastada, de una forma en la que nunca le había escuchado. No era el Ricardo arrogante y satisfecho del asador de lujo. Había algo más escondido debajo de ese tono. Marta llegó a la puerta antes que yo, todavía con la ropa del colegio, y la abrió de un tirón con una expresión en la cara que reconocí al instante, la misma mirada que le echaba a los niños de su clase cuando estaban a punto de ser castigados. Le preguntó si quería explicarle por qué estaba aporreando su puerta como si fuera la policía. Ricardo pasó por su lado dándole un empujón sin contestar. Carmen iba justo detrás de él. Y quiero que os imaginéis la escena. Mi hijo, de 31 años, con una camisa de vestir arrugada y la corbata ya aflojada, sudando por el cuello del estrés, mi mujer detrás de él, con los brazos cruzados y el rostro endurecido. Ninguno de los dos me miró a los ojos para preguntarme cómo iba mi recuperación. Ni una sola palabra sobre la cirugía, ni una palabra sobre la cicatriz que aún me tiraba bajo la camiseta. A Ricardo se le quebró la voz justo a la mitad de la frase cuando me dijo que teníamos que hablar en ese mismo instante. Ahí estaba. Pensé. No había un «¿cómo te encuentras?». No había un «siento haberte colgado el teléfono» cuando estabas en urgencias. Directo a los negocios. Igual que siempre. Le pedí a Ricardo que se sentara, diciéndole que parecía que le iba a dar un infarto. No se sentó. Empezó a caminar de un lado a otro. Me dijo, con la voz temblorosa, que había estado revisando el registro de la propiedad esa misma mañana, que la constructora Desarrollos Golf había registrado una opción de compra sobre la parcela de Villamanta, mi tierra. Me dijo que el registro había levantado un aviso por la cláusula de renuncia que firmó su madre hacía 5 años. 15 millones de euros en efectivo. Me preguntó si lo había vendido. La boca de Carmen se abrió literalmente del asombro, repitió la cifra en voz alta y me preguntó si era verdad. Así que así es como se han enterado. Pensé, no por mí, por una nota simple del registro de la propiedad, era casi poético de una manera bastante retorcida. Le contesté, lo más tranquilo que pude, que era verdad, que habíamos firmado ante notario hacía 9 días. La voz de Ricardo se volvió aguda. Me reprochó que llevara 9 días con ese dinero y no le hubiera llamado a él, que era mi propio hijo. Lo miré durante un largo rato antes de contestar. Le recordé que la última vez que le llamé, él estaba bebiendo vino caro para celebrar una comisión. Mientras yo estaba en un aparcamiento de hospital intentando averiguar cómo iba a pagar una operación para no morirme, le recordé que él mismo me dijo que no era su problema. Así que no. No había sentido la necesidad de llamarle en el mismo instante en que me ocurrió algo bueno. Ese debería haber sido el momento en el que se ablandara. Pero no lo hizo.
Me señaló con el dedo, apuntándome como si eso hiciera que sus palabras fueran más ciertas. Y me acusó de habérselo ocultado. Me gritó que yo sabía que la limpieza del vertido iba a terminar, que sabía que esas tierras estaban a punto de valer una fortuna. Nos acusó de hacerles vivir como si estuviéramos en la ruina todo este tiempo. Le dijo a su madre que conducía un coche de hace 10 años, mientras yo estaba sentado sobre una mina de oro, solo para poder dárselo todo a mi hija favorita en cuanto llegara el momento. ¿De verdad se cree eso? Pensé. Está reescribiendo toda la historia en tiempo real, justo delante de mí, y se está creyendo cada palabra que sale de su boca. Hablé más bajo que él, lo que de alguna manera hizo que la habitación también se quedara en silencio. Le dije que yo no tenía ni idea de que esas tierras valían un solo céntimo, hasta hacía 16 días, que me había enterado sentado en el sofá cama de su hermana, recuperándome de una cirugía que ella misma había pagado. Le pregunté si quería hablar de ocultar cosas. Le aclaré que yo no había escondido una fortuna a la familia. Lo que había escondido era el hecho de haber vivido aterrorizado durante 10 años seguidos, porque cada vez que intentaba hablar del tema, su madre me decía que pagara las facturas, y él me repetía que le había arruinado la juventud. Carmen intervino entonces, con los brazos todavía cruzados y la barbilla alta. Me ordenó que no me atreviera a hacerme la víctima. Me gritó que había estado a mi lado durante 31 años, mientras yo arrastraba a la familia por el fango con mis desastres inmobiliarios. Afirmó que ese dinero pertenecía a la familia. Me llamó vengativo. Ricardo la secundó, llamándome cruel y tacaño. Me dijo que era un tacaño y que le daba asco. Tacaño. Casi me echo a reír a carcajadas. Un hombre que le había negado a su padre 3.500 euros para una cirugía de cáncer, llamando tacaño a su padre por no darle parte de 15 millones. Ricardo bajó el tono de voz, adoptando la actitud de un hombre que cree que tiene la carta ganadora en la mano. Nos dijo que ya no nos lo estaban pidiendo. Anunció que su madre iba a presentar la demanda de divorcio a la mañana siguiente. Diferencias irreconciliables. Abandono financiero. Todo el paquete. Aseguró que su abogado ya estaba redactando una petición judicial para congelar todas las cuentas relacionadas con la venta hasta que un juez decidiera un reparto equitativo. Me acusó de ocultar bienes gananciales y afirmó que eso era un delito de alzamiento de bienes. Dio un golpe tremendo con la mano abierta sobre la mesa de la cocina de Marta, la misma mesa donde, semanas atrás, ella me había deslizado un sobre con billetes, sin dudarlo un segundo. Me amenazó con que me iba a tener metido en juicios durante tanto tiempo que no me quedaría un céntimo cuando terminaran. Que sus abogados me iban a hundir. Miré de reojo la cara de Marta. Esa era la mesa de la cocina de mi hija, y él acababa de dar un puñetazo sobre ella, como si fuera el dueño del lugar. Miré a Ricardo durante un largo rato, luego a Carmen. Entonces me levanté. Despacio, con cuidado por el dolor en las costillas, y metí la mano en el bolsillo interior de la chaqueta. Le dije a Ricardo que si quería hablar de abogados, íbamos a hablar de abogados. Saqué 2 documentos doblados y deslicé el primero por la mesa hacia Carmen. Le pregunté si lo recordaba. Ella bajó la vista hacia el papel, y vi cómo el color empezaba a desaparecer de su cara antes de que hubiera terminado de leer el primer párrafo. Le recordé que hacía 5 años, ella y Ricardo me habían sentado en mi propia mesa de la cocina. Estaban asustados, verdaderamente aterrorizados de que el banco fuera a ir a por sus cuentas corrientes por culpa de la deuda de mi terreno. Aclaré que había sido idea de Ricardo. Por cierto, su brillante idea. Él le había dicho que era lo más inteligente, que blindaría sus ahorros si las deudas terminaban asfixiando la propiedad. Di un golpecito con el dedo sobre el papel y le recordé que ella lo había firmado.
que había hecho que su abogado redactara una liquidación de gananciales y separación de bienes, que ella se había quedado con la casa y sus ahorros como sus bienes privativos, y me había obligado legalmente a quedarme con el 100% de las tierras y todos sus embargos como mi único bien privativo. Le pedí que lo leyera otra vez, con la mayor suavidad que pude aparentar, porque no sentía ni una gota de satisfacción al ver cómo le empezaban a temblar las manos. Le expliqué que el documento no decía solo deudas, decía sea cual sea la causa. Le dije a Carmen que no solo se había protegido de mis fracasos. Según la ley, había convertido ese terreno en mi propiedad exclusiva. Había renunciado por escrito ante notario a cualquier futura reclamación sobre su valor, independientemente de lo que pasara, solo para lavarse las manos y alejarse de mis problemas. Le recordé que su propio abogado se lo había advertido y que Ricardo había firmado allí mismo como testigo. La cara de Ricardo también se había quedado blanca. Pero aún no se daba por vencido. Ese chico nunca lo hacía. Replicó de forma brusca que eso no importaba, que igualmente me llevaría a los tribunales. Le pregunté bajo qué argumentos pensaba hacerlo. Deslicé el segundo documento hacia él. Le pedí que le echara un vistazo antes de terminar la frase. Él miró hacia abajo. Era un extracto bancario. El extracto de la cuenta de Marta. 12 euros. Le dije que eso era lo que había en la cuenta corriente de su hermana en ese mismo instante. 12 euros. Porque hacía 3 semanas ella había vendido su coche y había pedido un microcrédito al 22% de interés para que a mí me pudieran meter en un quirófano. Le hice encara que. Mientras él estaba pidiendo botellas de vino de 300 euros para celebrar un éxito en el trabajo, su hermana estaba cogiendo un autobús interurbano a las 6:40 de la mañana para tener dinero y poder ir a un colegio donde cobra un sueldo normal, enseñando a dividir a niños de cuarto de primaria. Dejé que esas palabras flotaran en la habitación durante un segundo. Le dije que si quería ir a los tribunales, que siguiera adelante, que trajera a sus abogados, a todos los abogados de Madrid, si quería, pero que antes de hacerlo, fuera preparando cómo le iba a explicar al juez que pretendía reclamar una parte de los bienes a los que su madre renunció legalmente, y por escrito, hace 5 años, precisamente siguiendo su propio consejo, le dije que le explicara al juez dónde estaba él la noche, que su padre necesitaba 3.500 euros para operarse de un cáncer. ¿Y dónde estaba su hermana? Nadie dijo nada durante un largo rato. Solo se escuchaba el zumbido de la nevera y, en algún lugar de arriba, la televisión del vecino filtrándose por el techo como lo había hecho cada noche durante las últimas 3 semanas. Les aclaré que no les había ocultado el dinero. Mi voz bajó de tono por fin, sonando cansada, agotada. Les dije que me había enterado de la liberación del terreno sentado en ese mismo sofá-cama. Apenas 2 semanas después de la operación, que se tardaron 30 días en firmar la venta y que la transferencia de fondos se había cerrado la semana pasada, les aseguré que no lo había mantenido en secreto por venganza. Lo mantuve en silencio porque necesitaba tiempo para asegurarme de que el dinero fuera a parar a la única persona que realmente se lo había ganado. Pero quería que ambos entendieran una cosa. Incluso si lo hubiera sabido antes, incluso si hubiera tenido meses de aviso, no habría cambiado absolutamente nada de ese momento. Miré primero a Carmen, luego a Ricardo. Les dije que ellos dos se habían divorciado de esta familia hacía mucho tiempo. Simplemente no habían hecho el papeleo todavía. Les anuncié que la estructura legal ya estaba cerrada, irrevocable. Los 15 millones íntegros iban para Marta. Todo.
Lo primero que hizo Lorenzo esa misma mañana fue realizar una transferencia bancaria a la empresa de préstamos rápidos para cancelar su deuda y hacer cenizas ese contrato abusivo. Lo siguiente fue comprar todo este bloque de pisos para que ella nunca más tuviera que pagar un alquiler mientras terminaban de construir su nueva casa. Les conté que había financiado el programa de apoyo escolar que ella llevaba tiempo intentando montar para niños de familias sin recursos, y que tenía un coche nuevo esperándola en el concesionario, mucho mejor que el SEAT que vendió. Aunque sabía que me iba a echar la bronca por eso. Junté las manos sobre la mesa. Les dije que ambos estaban oficialmente libres de mis errores. No era eso lo que querían. Durante 10 años había tenido que escuchar cómo había arruinado a la familia con mis fracasos. Bueno, pues felicidades. El fracaso había terminado, y resultaba que ellos mismos habían firmado su propia exclusión de todo lo que vino después. Carmen abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Por primera vez en mucho tiempo, a mi mujer no le quedaban palabras. Ricardo se quedó allí de pie, apretando la mandíbula, mirando el extracto bancario, como si los números pudieran cambiar si los miraba con la suficiente intensidad. Les pedí que salieran de la casa de mi hija, con voz tranquila, pero definitiva. A los dos se marcharon en un silencio que nunca les había escuchado en 31 años de matrimonio y 31 años criando a ese chico. No hubo portazos, ni una última palabra. Solo 2 personas saliendo de un pequeño piso de Móstoles, dándose cuenta en tiempo real de que la misma astucia legal de la que Ricardo siempre había estado tan orgulloso, la misma maniobra que le recomendó a su madre, era exactamente lo que les había bloqueado el acceso a una fortuna de la que nunca verían ni un solo céntimo. Marta se quedó apoyada en el marco de la puerta de la cocina cuando se fueron, con los brazos cruzados sobre el pecho. Mirándome, me dijo, casi en un susurro, que no tenía por qué haberle dado todo el dinero. Yo le contesté que claro que sí. Me acerqué a ella y le pasé el brazo por los hombros, con cuidado de mis costillas, y nos quedamos allí un minuto en aquel pequeño apartamento que ya no sería suyo por mucho tiempo. No porque fuera a perderlo, sino porque al fin estaba recibiendo mucho más de lo que jamás le había pedido a nadie. Recordé lo que me dijo en aquel bar de carretera, mientras me deslizaba un sobre por la mesa: los coches se pueden reemplazar. Tú no. Tenía razón en eso. Resultaba que yo tampoco era reemplazable. No para ella. Y al final, eso valía muchísimo más que cualquier cifra que una constructora pudiera poner en un papel notarial. Nos quedamos allí en silencio, mi hija y yo. Por fin a salvo. Por fin libres. Y en algún lugar, al otro lado de la ciudad, mi hijo se estaba sentando esa misma noche a calcular cómo le iba a explicar a los socios de su despacho que la cuenta de 12 millones de la que tanto presumía no iba a ser suficiente para salvarle ahora. Y ya no quedaba absolutamente nadie en su rincón dispuesto a pagarle el rescate. Curioso cómo funcionan a veces las cosas.